Gracias, Padre. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. Yo voy a pedir que tú pongas tu mano ahí en tu corazón por un momento y le pidamos dirección al Padre en esta tarde. Padre, gracias, Padre Yahweh, por este tiempo de Shabbat, por este tiempo, Padre Yahweh, que ha llegado a nuestras vidas. Que seas tú ministrando nuestras vidas, nuestros corazones a través de tu palabra, así como tú lo has hecho, Padre Yahweh, a través de la alabanza. Pero que así como hemos levantado nuestras manos para adorarte, para glorificarte a ti y presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Padre, que nuestra ofrenda, que nuestras vidas sean como esa ofrenda grata delante de tu presencia. Que seas tú agradándote, Padre Yahweh, de cada uno de los presentes, de los que estamos aquí, y que nuestras vidas puedan encontrar la gracia y el favor tuyo. Padre, gracias. Te alabamos y te glorificamos, Yeshua, en esta tarde, porque tú eres el centro de nuestras vidas y porque tú eres el todo y el creador de todas las cosas. Te pedimos que seas tú quien los ministre a través de tu palabra, que nos des oídos para poder escuchar como lo sabes y entender, Padre Yahweh, tu palabra, que seas tú avivando el corazón de cada uno de nosotros, aún en medio de este tiempo y en medio de esta hora, como dice tu palabra. Que nuestros cuerpos gimen y aguardan. Y aún toda la creación entera, Padre, gime con dolores de parto, a causa de que los hijos tuyos se manifiesten. Que cada uno de los que estamos aquí podamos ser contados dentro de tu pueblo, dentro de tus hijos. Y que cada uno pueda manifestarse con la revelación tuya y la manifestación tuya en esta hora. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Pero que aun cuando los tiempos van avanzando y las cosas se van poniendo difíciles, hay una cita en el libro de Romanos, dice que aún la creación entera gime con dolores de parto a causa de que los hijos de Elohim se manifiesten sobre esta tierra. Y tú y yo cargamos la imagen del Elohim invisible sobre nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo cargamos la imagen del Elohim sobre nuestras vidas. Y tú y yo somos llamados a ser portadores de la imagen y la semejanza de Él. La palabra en Mateo, en Lucas, dice que así brilla nuestra luz delante de los hombres y vean nuestras buenas acciones y glorifican también a Yahweh que está en los cielos. Y junto con ello quiero, si podemos empezar de ahí, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 16, solamente para dar un repaso. Los que no estuvimos la semana pasada, yo entregaba parte de ustedes, parte de un fragmento o una porción, vamos a llamarle, del libro de Enoch, que ya lo estuvimos leyendo la semana pasada, pero que hablan muchos acontecimientos y cosas que pasarían en el final o que estarían pasando en el final de los tiempos. Lucas nos habla muchas de las cosas. Mateo capítulo 24 nos hablan que habría grandes terremotos, grandes catástrofes que sucederían antes de que venga el Hijo de Elohim o en su retorno el Hijo del Hombre sobre esta tierra. Joel, dice la palabra en Joel capítulo 2, versículo 31, dice la palabra. Dice, el sol se convertirá en tinieblas, dice, y la luna en sangre, dice, antes de que venga el día de Yahweh, grande y terrible. ¿Sabes? Es grande para todos nosotros los que esperamos ese tiempo de redención. Cuando dice la palabra, dice que cuando Él venga, dice, todas estas cosas comienzan a acontecer. Dice que levantemos nuestras cabezas porque el tiempo de nuestra redención, está cerca. Por eso es un día grande, pero también dice, es un día grande. Versículo 31 dice, grande y terrible. ¿Sabes terrible para quién? Para aquellos que están apartados, para aquellos que recibirán el juicio. Qué importante es que tú y yo podamos asegurar que nuestras vidas están en las manos de Yahweh. Recordemos que Yeshua dijo cuando vinieron sus discípulos delante, le dijeron, Maestro Adón, mirad que los demonios se sujetan a nosotros. Y Yeshua dice no se entusiasmen, dice, porque los espíritus se sujetan a ustedes o pueden expulsar o echar demonios, sino Yeshua dijo, sino glorifíquense o alégrense en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y qué importante es poder entender o asegurar que nuestros nombres estén escritos en ese libro de la vida. ¿Cuánto lo entendemos? Porque ese será un día grande y glorioso para nosotros los que creemos en Él, para los que confiamos en Él. Dice la palabra, dice que sería un día, Joel dice que sería un día grande, pero también un día terrible. Y qué importante el poder asegurar que nuestras vidas están en las manos de Él. Dice la palabra, Lucas capítulo 21, versículo 26.
y es parte de lo que leímos la semana pasada. Dice, desfalleciendo los hombres, dice, por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Dice, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, dice, que viene en la nube, dice, con poder y gran gloria. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar la cabeza, dice, porque se acerca el tiempo de vuestra redención. Qué importante, subraya esta parte, tal vez si nunca vas a entrar en el día de hoy, tal vez muy probablemente la semana pasada. Pero dice la palabra, dice, desfalleciendo los hombres, dice, por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, dice, porque las potencias de los cielos serán sacudidos, dice. Entonces, versículo 27, dice, verán al Hijo del Hombre, dice, que viene en una nube, dice, con poder y gran gloria. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque el tiempo de vuestra redención está cerca. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, cuando todo esto acontezca, o estas cosas comienzan a acontecer, o sea, el acontecimiento de estas cosas, voltea y dile a la persona que está a tu lado y dile, es el tiempo de nuestra redención, es tiempo de alegrarnos y de regocijarnos. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuándo será? Te lo vuelvo a decir, no lo sabemos, no lo entendemos con exactitud. Dice la palabra que aún ni siquiera los ángeles podrían entender, ni aún ni siquiera el Hijo. Mucho se hablaba, y nada más lo quiero dejar de paso, mucho se ha hablado que si en el tiempo yo tenía un video, y te estoy hablando del CD, y de mucho tiempo de historiadores y profecías mayas y no sé qué, te estoy hablando mucho tiempo, y hablaban, creo que en el año 2000 se iba a terminar el mundo, y había mucha confusión y mucha consternación, y te estoy hablando que si ya era el final, que porque el calendario maya decía que ya no había una continuidad, y eso significaba que el final o el fin del mundo acontecía, y por medio de matemáticas y de ciertas cosas, y aún ya han transcurrido 20 años después de eso, y todavía seguimos estando aquí. Y con esto no quiero decir que las cosas no han cambiado o que no han empeorado, sino han ido pasando cosas o acontecimientos que no lo habíamos visto con magnitud como años anteriores, aunque aún la manifestación y la creación entera no había sido partícipe de las cosas que han acontecido, y que cosas que se ha profetizado que sucederían, que pasarían, son acontecimientos que tú y yo hemos visto de ellos, que las lunas de sangre, muchos acontecimientos que no se había visto años o generaciones atrás, más que ahora estando siendo partícipes todos nosotros a causa de esas cosas que se están viendo. Mas eso tampoco significa que el fin sería el día de mañana. Pero si algo que yo te digo, y lo he repetido muchas veces, aunque no conocemos cuándo es el fin de las edades o el fin de las cosas, sí dice la palabra que tú y yo tenemos que aprender a discernir cuándo es el final de los tiempos, o no el final de los tiempos, sino la palabra en Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24, rápido. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación, dice, porque, bueno, vamos a leer un poquito, dice, porque... Dice, si alguno dice, mirad, ahí está el Mesías, o ahí está, dice, no le crean, dice, porque se levantarán muchos Mesías y muchos falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar y, de ser posible, a uno de los escogidos. Ver, dice, lo que les he dicho de antemano, dice, por tanto, si dicen, mirar, ahí está en el desierto, no vayan, ni mirar, está en las habitaciones interiores, no lo crean. Dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Dice, inmediatamente después, dice, de la tribulación. ¿Qué significa? Dice, donde esté el cadáver, dice, ahí también se juntarán los buitres. ¿Qué nos enseña eso? Que donde esté el Mesías, di conmigo, ahí estaremos todos nosotros. Esta es como una ilustración para todos nosotros. ¿Qué dice? Los que son guiados, los que son de Elohim, ¿qué dice la palabra? Que son guiados ¿por quién? Por Elohim. Dice Yeshua, dice, mis ovejas conocen mi voz, yo les hablo y ellas me conocen y yo las conozco a ellos. Qué importante no solamente es conocerle a Él, pero que Él también nos conozca a nosotros. Y todas, dice, vendrán tantas cosas que dirán, allí está el Mesías, está en este lugar, se encuentra en un lugar. Dice, no lo crean. Dice, porque ahí donde esté el cadáver, dice, allí también estarán los buitres, o estarán todos alrededor de Él. Tú y yo tenemos que aprender a discernir las cosas. Tenemos que aprender a probar los espíritus que son de Elohim y los que no son de Elohim. Porque aún dice la palabra, dice que en el final de los tiempos, dice, habría muchos falsos maestros, dice que también tendrían la apariencia
Mas no son, habría muchos falsos maestros, muchos falsos profetas que dirían una cosa y un montón de cosas. ¿Qué dice la palabra? Dice, aquel que es profeta, si la palabra se cumple, es profeta, y si no se cumple, no lo es. ¿Cuánto lo entendemos? Y tenemos que aprender a discernir, porque dice la palabra que habrá muchos que se disfrazarán como ángeles de luz, que tendrán, si tú quieres, la apariencia de hablar, de enseñar la verdad, pero no lo es. Y tú y yo tenemos que estar al tanto y tenemos que aprender a discernir las cosas y mirar las cosas. Si uno pudiera preguntarse cuándo será el final o el retorno de su venida, mira lo que sigo leyendo, dice, porque por tanto se dice el mirar está en el desierto, no vaya, dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, dice, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre, dice, que viene sobre las nubes, dice, del cielo con poder y gran gloria, dice, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de los cielos hasta otro, dice, y de liguera aprender la parábola. ¿Quién es liguera? ¿Quién representa liguera? Di conmigo, liguera representa Israel. ¿Estamos bien hasta ahí? Dice, de liguera aprender la parábola, dice, cuando su rama ya se pone tierna, dice, y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, saber que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Hablando de este tiempo de generación, hablando de la independencia o la independencia como pueblo de nación de Israel en el año de 1947, si no me equivoco. Tiempo que ha acontecido, que ha pasado hasta el día de hoy. ¿Cuál es el tiempo de una generación? Dice la palabra en el libro de los Salmos que el tiempo de una generación es sus 70, sus robustos 80. ¿Cuántos lo hemos leído? Si uno sigue contando de esto, dice, en verdad les digo que no pasará esta generación. Cuando esto haya acontecido, ya sabemos que aconteció años atrás con Israel, dice, hasta que todo esto suceda, dice, el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Dice, pero aquel día, dice, pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo ¿quién? El Padre. ¿Quién es el único que conoce todas las cosas? Él. ¿Cuándo será la venida y el retorno del Mesías? Dice que nadie conoce. Ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, dice, sino solamente el Padre. Cuando el Padre dé la orden, es cuando esto sucederá. Pero tú y yo tenemos que aprender a discernir los tiempos o el tiempo en el que tú y yo estamos parados, de poder analizarlos, de mirar las cosas que suceden, de poner nuestros ojos en Israel, en todo lo que sucede en Israel. Es el centro de todo, dice la palabra, dice aprender de la higuera. Dice que cuando la higuera ya está en rama y si se pone tierna, dice, y las hojas, dice, saben que el verano ha llegado. Y dice Yeshua, así será en el tiempo del retorno del Mesías. Dice, cuando esas cosas comiencen a acontecer y empiecen a pasar, mirar, dice, y ver que ese tiempo ha llegado. Él dice la palabra, dice que es el tiempo de nuestra redención. Por tanto, es tiempo de levantar, de erguir, de levantar nuestras cabezas. ¿Cuánto lo entendemos eso? No es un tiempo, fíjate, no es un tiempo para entristecerse. Es un tiempo para levantar nuestras cabezas, porque el tiempo de nuestra redención está cerca. Dice que aún toda la creación, todo lo que fue creado, dice, gime a causa de que los hijos de Elohim se manifiesten sobre esta tierra. Dice que toda la creación gime con dolores de parto. ¿Sabes que la tierra está tan dolida? ¿Cuántos entendemos eso? Tantas cosas que han pasado, que han acontecido. Y dice la palabra que es como los dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Quien ha dado a luz puede entender más esto, y más que nada una mujer, no tanto el hombre. Pero lo que uno puede llegar a entender es que cuando el tiempo del alumbramiento se aproxima, las dilataciones, si hay alguien aquí que me corrija, las dilataciones van siendo más constantes y más rápidas. ¿Estamos bien hasta ahí? Cuando todavía no es el tiempo, hay dolores, pero no son tan fuertes o no son tan seguidos. Pero cuando el tiempo de dar alumbramiento, de dar a luz se aproxima y está más cerca, son más constantes y más fuertes a lo que han dicho. Dice la palabra que así la creación entera, dice, gime
con dolores de parto? ¿Qué va a suceder cuando más estemos en el final de los tiempos y cuando todo esté para dar a luz y para acontecer? ¿Cómo serán las cosas? ¿Irán de constante en constante? Ya no serán leves, sino serán un poco más rápidas las cosas y los acontecimientos que estarán pasando. ¿Cuánto lo entendemos? Muchos podemos pensar que podemos tener el anhelo que las cosas mejoren. Y no estoy diciendo que las cosas no van a mejorar, pero lo que ha de acontecer y lo que ha de pasar tendrá que suceder. Pero tú y yo tenemos que confiar que nuestras vidas están guardadas en el hueco de la mano de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Que nuestras vidas están protegidas en las manos de Él. Que a pesar de que esas cosas comiencen a acontecer y empiecen a pasar, tú y yo tenemos que tener nuestra confianza puesta en ¿quién? En Él, en el autor y consumador de todas las cosas. Vamos a continuar leyendo. Dice, y en verdad los digo, dice, que esta generación, dice, el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Dice, pero aquel día, dice, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, ni solamente el Padre. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, pues en aquellos días, dice, del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose el matrimonio, hasta el día en el que Noé entró en el arca. Dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio, dice, y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, uno será llevado y la otra dejada. Dice, por tanto velar, dice, porque no saben, dice, en qué día vuestro Adón viene. Dice, pero comprender esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora o a qué iba de venir el ladrón, dice, hubiera estado alerta, dice, y no hubiera permitido que él entrara en su casa. Dice, por eso también vosotros, dice, estar preparados, porque a la hora, dice, que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Cuántos entendemos? Y eso es muy importante que tú y yo lo podamos entender en nuestros corazones. Nadie conoce, nadie sabe. Pero como nadie conoce, aunque nadie conozca, y se puede decir, y si dónde está la señal de su venida, porque desde que nuestros padres murieron, todo sigue igual como el principio de todas las cosas. No es el tiempo de bajar nuestras guardias, o no es el tiempo para relajarnos. Es un tiempo para que tú y yo estemos alertas y para que podamos estar despiertos. ¿Cuánto lo entendemos? No porque aún las cosas pueden parecer que entran en un relajamiento. Uno puede bajar la guardia y decir, bueno, yo ya le recibí, yo ya le acepté en mi vida, en mi corazón hace mucho tiempo, y porque ya le acepté yo soy salvo. No significa eso. La palabra, Pablo decía, dice, elaborar y trabajar la obra de vuestra salvación, dice, con mayor temor y con temblor, mientras estos días se acercan. La palabra dice, no dejar de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre, dice, cuando estas cosas o el tiempo de su retorno está venida. Entre más van empeorando las cosas, sabes que es menos el tiempo en el que tú y yo debemos dar una marcha atrás y relajarnos y decir, bueno, yo dejo a un lado esto, sino es un tiempo de continuar y avanzar hacia las cosas que Yahweh tiene por delante. No es un tiempo para relajarse, porque no entendemos. Dice que lo mismo sucedió en los tiempos de Noé. Dice que muchos no comprendieron y no entendieron las cosas, hasta que el que vino el diluvio, dice, y se los llevó a todos. Dice, por tanto, dice, comprender eso, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, dice, hubiera estado alerta, dice, no hubiera permitido que entrara en su casa. ¿Cuándo de nosotros podemos tener la seguridad cuando sucederá esto? ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Pero porque no lo sabemos y no lo entendemos, dice, por eso también vosotros estar preparados, porque a la hora que no piensan vendrá también el Hijo del Hombre. En el momento, dice la palabra, que será un tiempo inesperado. Aún la palabra dice, hay una expresión, dice que nadie conoce el tiempo, ni el día, ni la hora. ¿Sabes que esa es una expresión? Son modismos que muchas veces se utilizan, ya te lo he compartido anteriormente, pero son modismos que muchas veces se utilizan, así como uno tiene modismos y cosas en español que habla y que dice que tal vez una persona completamente americana no las entiende, que puede decir para muchos de nosotros que conocemos la cultura hispano o mexicana y que decimos, bueno, échame aguas, todos los que estamos conocemos lo que significa eso, ¿verdad? ¿O hay alguien que no lo conoce? Lo que significa échame aguas o avísame o etcétera, ¿verdad? O ponte alerta o ponte esto. Uno puede entender lo que significa, más tal vez una persona
que tiene un modismo completamente mexicano, digo americano, no lo va a entender. Para él, si tú le dices échame agua, para él va a ser que lo bañes o le eches agua literalmente, porque no lo comprende. De la misma manera, en el hebreo hay expresiones o modismos que tú y yo no entendemos. Que cuando la palabra dice que nadie conoce el tiempo, el día ni la hora, cuándo vendrá, eso es una expresión que nadie conoce. ¿Sabes que esa habla a la representación de la fiesta de Yom Teruah? Que nadie conoce el tiempo, ni el día, ni la hora, porque es precisamente cuando se da el avistamiento de la luna nueva, cuando eso comienza a acontecer, cuando unos dicen, bueno, puede ser antes, puede ser después, porque recordemos que aun cuando tú y yo la podemos mirar, o sea, hay una diferencia alrededor de que creo que es ciertas horas, 20 y tantas horas, como día y medio, en el que muchas veces se pudo mirar el avistamiento de la luna, pero tú y yo no lo vimos. Tal vez la luna puede suceder o puede ser luna nueva y hasta ciertas horas después tú ya miramos la primera reunión y decimos, bueno, es luna nueva. Lo mismo sucede, esa es una expresión cuando dice la palabra, dice que nadie conoce el tiempo, el día ni la hora, porque no se conoce con exactitud cuándo será el avistamiento. Pero al punto en el que quiero llegar es que sea en el momento que vaya a suceder, suceda cuando suceda, pase cuando pase, puede ser un año, puede ser un mes, puede ser cuando sea. Si algo que no debe de cambiar en nuestras vidas es el de buscar la santidad y la rectitud delante de Él. De que nuestras vidas, no por decir, bueno, tal vez será en un año, me voy a relajar y voy a vivir la vida como yo deseo, como a mí me place, y voy a disfrutar los placeres de la vida. Cuando dice la palabra, dice, nadie conoce el tiempo ni el día cuándo será, cuándo sucederá. Dice, por eso trabajar y elaborar la obra de vuestra salvación, dice, con mayor temor y con temblor. Tú y yo debemos de buscar la santidad diariamente, constantemente, todos los días en nuestras vidas. Cuando las cosas van empeorando, o sabes que mucho se habla que ya hay la cepa que estaba en el Reino Unido, ya comenzó creo que ya hay un caso aquí en Estados Unidos, que no se cree que, no es porque alguien haya viajado, sino que ya se presentó aquí mismo. Recordemos que esas son cosas que los virus, recordemos que van mutando, o sea, van de una manera, pero así van mutando y se van transformando. O sea, ya no es de la misma manera como era al principio. Y así irá mutando y cambiando. Y mucho se habla que muchas de las cosas que pueden pasar en este año, dice que puede venir un encierro más grande del que ya tuvimos. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso es de estar alertas y de estar preparados en todas las cosas. De que seamos conscientes en los hechos, en los acontecimientos que están pasando y que están sucediendo, y de guardar nuestras vidas verdaderamente en las manos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes que eso es lo único que nos guardará? Lo único que nos guardará a nosotros es cuando tú y yo estamos en Él. Y tenemos que asegurar que nuestras vidas estén en Él. ¿Cómo eran en los tiempos de Noé? Dice que muchos, me llama la atención, dice que estaban bebiéndose, dice, dándose el matrimonio, y es parte de la vida, son partes de los placeres. Alguien desea tener cosas y hacer y metas y proyectos y tantas cosas, y no estoy diciendo que no los tengas, pero que tu prioridad número uno sea el tener a Yahweh en tu vida y en tu corazón. Y no estoy diciendo que no puedas tener metas, planes y proyectos que puedas desear, anhelar y tener cosas y que Yahweh te las pueda dar, pero que el número uno y el centro de nuestras vidas sea Yahweh. Que si Yahweh nos da la libertad para poder hacer esto o aquello, que sea Yahweh quien los dirija, pero no el instinto de nuestros propios corazones y no el apego hacia las cosas de este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Que no sea porque nuestro corazón jala tanto a las cosas de este mundo que nos perdemos. Dice que cuando vino ese tiempo, dice, muchos no comprendieron y muchos no entendieron. Número uno, ¿por qué? Porque estaban tan afanados en las cosas y en los placeres terrenales de esta vida, de este mundo, que no entendieron y no comprendieron las cosas que Noé estaba hablando. Y no solamente eso, pero no lo entendieron y no lo comprendieron, porque dice la palabra, dice que cuando esto comience a acontecer, dice que el corazón de muchos desfallecerá. ¿Qué es lo que sucede cuando el corazón de las personas desfallece? Se desanima. Pero ¿por qué también desfallece el corazón? Dice que era tanta la maldad que había en aquellos tiempos, dice, que no entendieron. Sabes que cuando más se incrementa la maldad sobre este mundo,
más el ser humano es consciente de las cosas que suceden alrededor y deja de tener ese sentir de muchas veces preocuparse y de mirar también por la vida del prójimo y muchas veces solamente mirar por él mismo. ¿Cuánto lo entendemos? Y a eso tú y yo no hemos sido llamados. ¿Sabes que mucho cuando esto pasa, sabes qué es lo que mucha gente dice? Si nadie va a ver por mí, ¿por qué tengo que ver yo por otros? Y el corazón desfallece por el temor, por la expectación de todas las cosas que vendrán, y muchas veces viene una parálisis, una inmovilidad, un temor por las cosas que se verán, por las cosas que pasarán. ¿Qué leíamos la semana pasada? Dice, porque Yahweh no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recordemos que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es tener temor por alguna situación, por alguna circunstancia, y otra es que un espíritu de temor venga y nos paralice nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Puede haber temor por las cosas. ¿Quién aquí sintió algún sentimiento por las cosas que pasaron? Por las cosas que se miraban. Seamos honestos, ¿sí o no? Y eso no significa que eso te paralizó, pero es un temor, es la reacción, déjame ponerlo de esa manera, es la reacción a algo extraño, a algo que no conoces, que no habías experimentado. Que tal vez muchas personas que aunque son creyentes pudieron haber enfermado, vino el temor en cierta manera a sus vidas y a sus corazones. Pero tampoco ese miedo los paralizó y los hizo presa de ese sentimiento o de ese miedo que pudo venir a invadir a sus corazones. Porque una cosa es sentir el temor, sentir el miedo momentáneo que viene y que sucede y que tal vez te atemorice, que dices, Padre, y te pones a orar y pones tu confianza en Él. Y otras cosas que venga un temor constante a tu vida y a tu corazón, que no quieras hacer nada. Que aún si tú lo puedes mirar estadísticamente, muchas personas se quitaron la vida, se suicidaron. Y tú dices, ¿y por qué lo hicieron? Yo no soy juez de nadie. Pero yo me pregunto, ¿cómo estaba el corazón de esas personas? ¿Sabes qué es? Científicamente está comprobado que cuando una persona se aísla completamente y se reprime por el miedo, por el temor, por las cosas que suceden, los niveles mejor dicho, el sistema inmunológico de las personas baja y es más propenso que una persona pueda enfermarse. ¿Cuánto lo entendemos? Pero tú y yo tenemos que poner nuestra confianza ¿en quién? En Él. Vuelvo a repetirlo, no significa que eso signifique que no te vayas a cuidar. Que vayamos a decir, a mí nada me pasa, yo confío en Yahweh, yo ando donde quiera y a mí nada me sucede. No es de esa manera. Yahweh nos guarda, Yahweh nos protege, sí, pero uno tiene que hacer nuestra parte. Yo me trato de cubrir en las áreas que yo puedo, y si por alguna circunstancia algo me sucede, Yahweh sabe y Yahweh tiene el control de todas las cosas. Y Yahweh sabe el tiempo que se nos fueron entregados y que se nos fueron dados de los días de cada uno de nosotros. Y si Yahweh hasta el día de hoy te ha permitido estar con vida y estar con salud, es porque un propósito, Yahweh tiene sobre tu vida. Voltea con la persona que está a tu lado. Si todavía te estás aquí, tenemos vida y tenemos salud, es porque la obra de Yahweh todavía no ha terminado sobre tu vida. Amén. 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 Gracias, Padre. Pensé que se me había ido y me había quedado solo. O tal vez no me entendieron, fue en otro idioma, ¿verdad? Pero a cada uno se nos fueron dados. Y tú y yo tenemos ese privilegio. Dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el tiempo de su venida. Y Yahweh todavía no ha terminado contigo y conmigo. Yahweh todavía tiene cosas que tratar en tu vida y tiene cosas que tratar en la mía, hasta que nuestro carácter y hasta que nuestra vida sea perfeccionada y sea moldeada. Y si la obra que Él ha hecho en nosotros no le ha gustado y no le ha placido, Él la va a derrumbar y nos va a volver a dar forma nuevamente. Decía Isaías, dice, porque nosotros somos el barro y tú el alfarero. Dice, ¿acaso le dirá al barro al alfarero, no me gusta la obra que tú has formado?
Sabes, como barros que tú y yo somos, tú y yo tenemos disposición de nosotros. Y Yahweh te va a formar y te va a tratar y te va a dar la forma que Él desea. Y si talentos son usados, son aquellos que, las vuelvo a repetir, son aquellas cosas que estamos propensos a hacer con gozo y facilidad, o nuestras aptitudes que Él nos ha dado a todos. Son aptitudes que Él nos ha dado a todos. Hay gente que puede hacer muy fácilmente la limpieza. Hay gente que puede limpiar y dice, sí, ¿cómo limpió? Pero lo hizo con gozo. Yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo muy rápido. O diferentes cosas, aptitudes. O en algunas cosas que se tienen que hacer o que se tienen que reparar. Yo no sé, etcétera. Estoy hablando que generalmente son aquellas cosas que se hacen, di conmigo, que son más propensas a hacerse con gozo y facilidad, o con nuestras aptitudes que se nos han sido dadas a todos. Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestros dones, nuestros talentos, hay que usarlos. Y que el Padre nos muestre. Si yo no sé, pidamos al Padre, Padre, muéstrame cuáles son esos dones, esos talentos que tú nos has dado. Pero sí te lo puedo decir, generalmente son aquellos que estamos más propensos a hacer, o que una persona está más propensa a hacer, con tanta libertad y con tanta facilidad y con tanto gozo. Amén. O sea, si hay algo que te da tanto gozo cuando tú dices, bueno, yo eso me trae gozo, bueno, tal vez probablemente por ahí va el asunto. Es el don, el talento que Yahweh ha dado, que te ha puesto. Pero cuando Yahweh nos ha puesto para que hagamos algo, di conmigo, Él nos quiere santificados, nos quiere apartados para obra suya. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos a continuar. Fíjate, es muy bueno. ¿Cuántos queremos aprender un poquito más de esto? Sabes, es muy bueno poder, tal vez ahorita no, por el tiempo, pero dar una clase más específicamente o centrada en eso, y que podamos entender cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, aquellos que Yahweh nos ha mandado a hacer. Amén. Sabes, nadie es menor que nadie. No porque alguna persona pueda tener un don o por algún talento, significa que esa persona es inferior o menor que otro. Di conmigo, todos somos iguales. Sabes, no es porque pueda tener una buena posición, no es porque pueda tener estudios, carrera, no sirvo, o podemos decir, bueno, es que yo no sirvo para nada, y eso lo apuntaba yo. Y eso no quiere decir que ante los ojos de Yahweh eres menor ante aquel o aquella persona. Sabes, porque quien los ha dado y quien los ha puesto es Yahweh, no nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y no por eso tenemos que sentirnos inferiores. Sabes, porque Yahweh mide todo conforme a lo que Él ha depositado en nuestros corazones. Tal vez yo puedo tener muchos dones, o alguien puede tener muchos dones, y alguien puede decir, bueno, es que yo nada más tengo uno, o tengo un solo talento. No, pero no porque tengas uno o porque tengas más significa que eres más importante en el reino de Yahweh. Solamente es la responsabilidad más alta que se tiene, pero no es porque sea diferente. ¿Cuánto lo entendemos? Toda responsabilidad, todo acto, di conmigo, es conforme a la fe que hemos depositado en nosotros, no en nosotros. Cuando nos entregamos a Yeshua, a una persona que no tiene nada y vive bajo un recurso, ya ha tenido tal vez escuela, estudio, y ha logrado más ante los ojos de Yahweh, ha usado sus pocos o muchos talentos, o los ha usado para atraer al reino de Yahweh a aquel o a otra persona. Pero sabes, todo es en base, o todo Yahweh lo mira en base, que si Yahweh nos ha demandado hacer algo, que si aquello que tú y yo hacemos y aquello que tú y yo lo desempeñamos, lo hacemos con una buena actitud, no solamente con una buena actitud, pero de la mejor manera, conforme aquello que se nos ha llamado a hacer, y tú y yo lo emprendemos, eso es de gran recompensa, tanto como aquel que tiene mucha responsabilidad, como aquel que no tiene muy poca. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sí me estoy explicando? ¿O ya los confundí en eso? Si no, para dejarlo más claro. No es, déjame ponerlo de esta manera, no es porque sean muchos dones o muchos los talentos que una persona puede decir, bueno, es que porque ese tiene más dones y yo nada más tengo uno, significa que soy inferior. No lo eres.
Porque lo que Yahweh mira es la actitud de nuestros corazones y la responsabilidad que uno hace y desempeña en lo que Yahweh lo ha llamado a hacer. Tanto es importante como aquello que tú haces, como aquel que puede hacer mucho. Di conmigo, cuando hay una responsabilidad y una mejor manera de hacerlo delante de los ojos de Yahweh. Amén. Dependientes de Él en todo tiempo. Yahweh pesa y mira, di conmigo, nuestros corazones. Yahweh siempre va a mirar nuestros corazones. Voltea con la persona y dile, nunca te menosprecies, ni te desvalorices, ni te compares a alguien. Nunca. Nunca lo hagas. Porque es tan importante para uno como para el otro. Es importante, lo más importante, di conmigo, es permanecer en Él. Porque cuando tienes a Yeshua, tienes todo. Vuelvo a repetir, nunca te desvalorices, ni te hagas menos ante los ojos de nadie más. Porque delante de los ojos de Yahweh, somos tan importantes como uno, como el otro. Y lo más importante es que cuando tú y yo le tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Pero es hacerlo. Es hacer las cosas para quién. Para Yahweh. Vamos a Esther, al libro de Esther capítulo 4. O sea, y esta parte me tocaba. Y vamos a leerla y fíjate lo que dice. Dice Mardoqueo, perdón. Esther 4. Esther capítulo 4, versículo 11. Dice, ¿estamos ahí? No, vamos a leer del 13. Dice, entonces Mardoqueo le dijo que respondiera en Esther, no pienses que estando en el palacio del rey. Bueno, vamos a ver el versículo 11. Dice, todos los siervos del rey del pueblo y de las provincias del rey saben, para que cualquier hombre o mujer que venga delante del rey o al atrio interior, dice, sin ser llamado, él tiene una sola ley, dice, que se le dará muerte a menos que el rey le extienda el cetro de oro, dice, para que viva. Dice, yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días, dice. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo, dice, que respondieran a Esther, dice, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás de entre todos los judíos. Dice, porque si permaneces callada en este tiempo, dice, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Dice, pero tú y tu casa de tu padre, dice, perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta has llegado a ser reina. Dice, y le dijo que respondieran a Mardoqueo. Fíjate qué importante. Y resuenan estas palabras, dice, quién sabe, dice, respondiendo a Mardoqueo, que respondiera, dice, no pienses que estando en el palacio del rey, escaparás de todos los judíos. O sea, Mardoqueo le está diciendo, no pienses que porque estás delante del rey escaparás tú y estarás salvo. Dice, porque si permaneces callada, di conmigo, no podemos callar. Aún en medio de la hora en la que tú y yo estamos viviendo, di conmigo, no podemos callar nuestras bocas. No podemos dejar de hablar la palabra de Yahweh y no podemos dejar de hacer lo que tú y yo hemos sido llamados delante de los ojos de Él. Fíjate lo que dice, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de cualquiera de los judíos, o sea, vendrán de cualquier otro lugar. Dice, pero tú y tu casa perecerán. Sabes, yo no quiero perecer. Tú y yo no podemos callar nuestras bocas. Las grandes verdades que tú y yo sabemos, que tú y yo entendemos, que tú y yo conocemos. Y no solamente hablando de las verdades, sino hablando de la verdad y de la salvación que tú y yo conocemos, que es Yeshua. Y dice la palabra, dice, vendrán de otro tiempo, dice, vendrán de otro lugar, dice, pero tú perecerás, dice, y quién sabe si para alguna ocasión como estas, tú habrás sido llegarás a ser reina, dice. Fíjate lo que dice, si permaneces callada, dice, tú y tu casa perecerán. Dice, y quién sabe si para una ocasión como esta seas llamada. Sabes, el rey hizo a Esther su reina. ¿Y cuántos sabemos que
En medio de este retorno, tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de los ojos de Yahweh. El tiempo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, el tiempo en el que tú y yo hemos sido llamados es en esta hora. Porque quién sabe, di conmigo, quién sabe si haya una oportunidad igual para que tú y yo podamos ser luz en medio de esta hora. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de los ojos de Él. Un gran propósito delante de los ojos de Yahweh. Una gran, sabes, tú y yo no podemos, tú y yo tenemos una gran y hermosa salvación que se nos ha sido dada por medio de Él. Y esta es una responsabilidad. ¿Sabe? Cuando yo leía esta palabra, yo decía, Padre, dice, tú y yo tenemos una gran responsabilidad de que no podemos permanecer callados. De que si tú nos has llamado en esta hora, que yo pueda ser esa voz profética para aquellos que están a mi alrededor. Para que a través de mis palabras, alivio y liberación puedan venir delante de tu presencia para la vida de otros. Porque para este tiempo, di conmigo, hemos sido llamados. Yo te decía, si Yahweh nos ha permitido estar con vida, es porque los planes de Yahweh todavía no han terminado sobre nosotros. Y hay una gran labor que tú y yo tenemos que hacer todavía. ¿Cuántos queremos asegurar nuestras vidas en Él? Amén. Sabes, con eso quiero terminar. 5 minutos me quedan. Yo te había hablado acerca del libro de Esdras. La siguiente semana te paso la hoja para que tú la puedas guardar, para que tú la puedas tener entre tus cosas, entre tus apuntes, si tú le quieres llamar de esa manera. Pero déjame te lo leo. Y recordemos que son libros que, te vuelvo a repetir, que fueron quitados, que ya no están, pero que traen una gran verdad. Y vuelvo a repetir, lo utilizo solamente como un anexo, cosas que tú y yo hemos mirado que Yeshua habla en el libro de Mateo capítulo 24, en muchas de las escrituras, en muchos de los profetas. Y mira lo que dice libro de Esdras, capítulo 9, versículo 1. Dice, me respondió, dice, calcula tú mismo. Dice, y cuando hayas visto la realización de una parte de los signos o de las profecías que te he indicado, dice, en otras palabras, es mide cuidadosamente, dice, cuando se haya cumplido la profecía, el tiempo. En otras partes dice, cuando el tiempo de la profecía ha llegado, dice, has de saber entonces, dice, que ha llegado el momento establecido en el que el Altísimo ha de examinar el mundo que ha creado. Dice, cuando aparezcan en cada país terremotos, ¿qué dice ya Mateo capítulo 24? Dice que había grandes terremotos, rumores de guerra y muchas cosas. Dice, no es el libro de Esdras que tú y yo conocemos, déjame marcar una parte. No es el libro de Esdras que tenemos en nuestras escrituras, se le conoce como el libro de Esdras o el libro de Apocalipsis de Esdras. Yo te traigo esta pequeña parte la siguiente semana para que tú lo tengas. No es el Esdras que tú y yo conocemos, que tenemos en nuestras escrituras. Dice, cuando aparezcan en cada país los terremotos, cuando los pueblos estarán alterados, las naciones mezcladas, dice, cuando los reyes combatan, dice, cuando los príncipes estén asustados. Esto suena algo de Mateo capítulo 24. Dice, entonces has de saber, dice, que el Altísimo ha hablado de todo ello antes de ese momento. Del mismo modo, de todo lo que existe en el mundo tiene su principio en la palabra y su final en la manifestación. Así él dice, el mundo del Altísimo tiene su principio en el discurso, los signos y el poder, dice, y su final en la obra, dice, y en el milagro. Dice, el que se salve y puede escapar gracias a sus actos y a la fe, dice, en la que cree. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuántos recordamos aquella cita que dice, el justo por la fe vivirá? Fíjate, eso no es muy parecido. Dice, aquel que salve y puede escapar gracias a sus actos de fe, dice, en lo que ha creído, dice, aquel evitará los tormentos que he dicho. Verá la vida sobre la tierra y en los límites que he consagrado fuera de este mundo. Entonces, viendo esto, aquellos que despreciaron mis preceptos, y eso está muy interesante, dice, entonces viendo estos, dice, aquellos que despreciaron mis preceptos se afligirán.
Aquellos que rechazaron mi partido, mi palabra, me han despreciado, serán atormentados por el juicio. Entonces todos aquellos que me han ignorado durante sus vidas, mientras yo les protegía, todos aquellos que se enorgullecían contra mí mientras eran libres. ¿Sabes? Eso trae una gran... ¿Cuántos trae temor para nosotros estas palabras? Dice, porque muchos de aquellos, dice, que estaban mientras en esta vida, dice, mientras yo los protegía, dice, y estimaron en nada mi palabra, estimaron en nada mi vida. Dice, los hombres viendo y estos aquellos despreciaron mis preceptos, afligirán a aquellos, dice, que rechazaron, dice, mi palabra y han despreciado, dice, serán atormentados por el juicio. Entonces todos aquellos que han ignorado durante sus vidas mientras yo les protegía. ¿Sabes? Yahweh ha tenido mucha gracia y favor para con todos los hombres. Pero déjame continuar, dice, eso es para con todos que han ignorado sus vidas, dice, mientras yo los protegí. Dice, todos aquellos que se enorgullecían, dice, contra mí, dice, mientras eran libres. Dice, y que era paciente con ellos, aquellos que no me han conocido, pero que me han rechazado tendrán que conocerme después de su muerte. En lo que a ti te refiere, no busques de qué modo serán juzgados los pecadores. Más bien busca cómo vivirán los justos en su mundo, pues este existe a causa de ellos. ¿Qué dice la palabra? Dice, porque los justos heredarán, ¿qué dice la palabra? La tierra. Y dice que la tierra existe a causa de ¿quién? De ellos. ¿Sabes? Esto trae un confronto tal vez a nuestras vidas, que si tú bien puedes decir, bueno, no están dentro de las escrituras, pero que son muy apegadas, que eran parte del tiempo en el contemporáneo de antes, muchos años, que las quitaron por un motivo, por un propósito, pero que mucho en esta hora vienen a ser razonada para muchos de todo su pueblo, y que ya más llama nuestra atención. Dice, no juzgues, dice, ni te preocupes, dice, cómo serán juzgados los pecadores, sino preocúpate cómo vivirán los justos delante de Él. Lo que más nos debe de preocupar en esta vida es como tú y yo estamos viviendo nuestras vidas delante de Él. Recordemos que dice la palabra, dice, porque antes de quitar la paja del ojo de tu hermano, que dice la palabra, que examinemos nuestras vidas primeramente. Dice, porque si nos juzgáramos primeramente nosotros, dice la Escritura, dice, no seríamos igual juzgados con todo el mundo. Tú y yo debemos de preocuparnos primeramente cómo están nuestras vidas, delante de quién. Di conmigo, delante de Yahweh. Amén. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice, antes bien, dice, examinándolo todo cuidadosamente, di conmigo, y retener lo bueno. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Di conmigo, examinarlo todo cuidadosamente, di conmigo, y retener lo bueno. Sabes, aunque ahora vemos las cosas tal vez nubladamente y sin tanta claridad, pero a su tiempo todo nos será claro, porque ¿sabes quién trae el aclaramiento de todas las cosas? Di conmigo, su palabra. Que aunque puede haber confusión en medio de este mundo, toda esa confusión va siendo dispersada a medida que tú y yo vamos conociendo la verdad de su palabra. Y por eso te leía parte de este anexo de estos libros, que si bien no están ahí, pero traen mucha convicción a nuestras vidas, cómo deben de vivir los justos en este tiempo. Que nos preocupemos por tener nuestra vida en Él. Y dice la palabra, dice, porque aquellos, dice, que me han despreciado, dice, que han vivido su vida, dice, con todo el favor mientras yo los protegía, dice, ellos también recibirán su recompensa, dice, y me conocerán a mí después de su muerte. Sabes, Tesalonicenses habla que habrá dos tipos de resurrecciones. Dice la palabra, bienaventurado quien participe, dice, de esa resurrección, dice, donde la muerte no tiene poder sobre ella. ¿Qué significa eso? Que cuando tú y yo vivimos vidas delante de Él, tú y yo te podemos tener aseguradas nuestras vidas delante de Yahweh. ¿Cuántos queremos participar de ella? Queremos ser parte de ese remanente que participará de esa resurrección, y que nuestras vidas serán contadas en medio de todos ellos. Amén. ¿Sabes a cuáles son? Los que aman fielmente a Yahweh, los que guardan sus mandamientos, y como dijo Yeshua, aquellos que entrarán al reino de mi Padre y al reino de los cielos son aquellos que han hecho la voluntad de mi Padre. Y no solamente aquel que me ha llamado Señor, Señor, sino aquel que ha hecho su voluntad.
Y qué importante, ¿sabes? Yo quiero que tú y yo cerremos nuestros ojos en este momento. Y que en medio de este momento tú le puedas decir, Padre, ayúdame. Si en medio de todo este tiempo, Padre, y en medio de esta hora, yo no he asegurado mi vida delante de ti. Sabes, ese es un tiempo en el que el Padre nos llama, y si tú y yo estamos aquí, cualquiera que sea nuestra situación, cada día es una oportunidad que Yahweh nos da para acercarnos a Él y para arreglar nuestras vidas delante de Él. Que así como tú estás en tus propias palabras, dile, Padre, gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por traer, Padre Yahweh, esta palabra a nuestras vidas. Séllala en nuestros corazones. Y así como habló Esther, Padre, Mardoqueo la vida de Esther. Quién sabe si para este tiempo y en esta hora, o para una ocasión como esta, hayamos sido llamados. Padre, gracias que este es el tiempo y esta es la hora en la que tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Que podemos escuchar tu voz y que podemos entender las cosas. Pero ayúdanos, Padre, a comprender las cosas, Padre, en nuestras vidas. De examinarlo todo, Padre, y retener lo bueno. Que aunque sabemos, Padre Yahweh, que todas las cosas nos son permitidas, no todo nos aprovecha. Padre, perdónanos si en medio de nuestro andar y en medio de nuestro caminar, Padre, nos hemos contaminado, nos hemos ensuciado. Si aún hasta este día, Padre, he hecho una conciencia de que he caminado fuera de tus caminos y no te he seguido a ti, que he descuidado lo más valioso que tú me has dado, que es la salvación que ha venido por medio de tu Hijo, Yeshua. Aquel que fue el sacrificio una vez y para siempre, logrando la redención eterna sobre nuestras vidas. Padre, perdóname. Pero en este día yo decido volver delante de ti en un teshuvah, en un arrepentimiento a tus caminos. No por una emoción o por un sentimiento, sino por una decisión y una determinación en nuestras vidas. De que cueste lo que nos cueste, ya no viviré más para mí, sino que ahora viviré una vida para ti. Padre, gracias. Padre, porque nos has guardado siempre en el hueco de tu mano. Y no permitas que nuestros ojos, Padre Yahweh, se entretengan el mirar la condición del uno del otro, ni juzgar cuál es la vida del uno del otro, sino antes bien, Padre, ayúdanos a examinar nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti. Que no nos preocupemos cómo serán juzgados, Padre, los impíos, aquellos que se apartan de ti, sino que nos preocupemos cómo vivirán los justos, cómo viviremos nosotros delante de tu presencia, que es agradándote, obedeciendo y guardando tu palabra, guardando tus principios y tus estatutos. Pues el que hace esto, Padre, tu palabra dice que tendrá herencia en el reino de los cielos. Padre, gracias te damos por tu palabra y por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Sabes? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es tiempo de preocuparnos para que nuestras vidas le puedan agradar a Él. Amén. Y así con tus manos levantadas, llevaré Jeja Yahweh Beis Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Yisad Yahweh Panabeleja Beyasem Bleja Shalom. Beshen Yahshua HaMashiach, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén.